Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al tercer día de esta jornada de pediatría, que corresponde al día de infectología y endocrinología pediátrica. Vamos a partir con la clase de infecciones del sistema nervioso central en pediatría, que es realizada por la doctora Catherine Alarcón, pediatra formada en la Universidad de Valparaíso, formando parte del equipo de infectología del Hospital Gustavo Frique y docente de pre y posgrado de nuestra facultad. Así que le damos la bienvenida a la doctora y cualquier cosa nos van avisando por el chat si es que va pasando algo. Muchas gracias, doctora, y para que... Súper. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Agradezco a las organizadoras de estas jornadas la invitación, bueno, a discutir este tema que es súper importante. Vamos a ver por qué en el fondo, por qué es trascendental que hablemos de las infecciones del sistema nervioso central. Em, para partir, quiero contarles que... Denme un segundo. Ahí sí. Bueno, las infecciones del sistema nervioso central son una patología prevalente en el mundo y son una emergencia, ¿ya? Por eso estamos hablando de este tema hoy, aquí, a esta hora, ¿cierto? Porque su diagnóstico y tratamiento oportuno disminuyen las tasas de mortalidad y sobre todo las secuelas neurológicas, que son muy importantes, ¿ya? Y para conseguir eso es fundamental el inicio precoz del tratamiento antibiótico o antiviral. Quiero contarles que la OMS se ha propuesto como meta derrotar la meningitis para el año 2030 y para eso ha planteado tres objetivos importantes, ya tratar de eliminar estas epidemias y reducir el número de casos de estas meningitis prevenibles mediante vacunación, ya y disminuir también las defunciones. Y dentro de las metas importantes es, además de lograr disminuir la letalidad, ¿cierto? Disminuir la discapacidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes que han sufrido de esta infección. Cuando uno habla de infecciones del sistema nervioso central, nos encontramos con un espectro, ¿cierto?, de manifestaciones posibles. En esta presentación me voy a enfocar en el grupo de meningitis de etiología bacteriana y vamos a hablar de meningoencefalitis o encefalitis, ¿ya? Las mielitis y las radiculitis están en otra clase, en otro grupo. La meningitis, por definición, están definidas en el fondo como cuando hay compromiso de las leptomeninges, ¿cierto? Cuando hay compromiso de la vía madre, ¿cierto? Del espacio subaracnoideo y del aracnoide, y vamos a ver fisiopatológicamente cómo se produce, ¿ya? Cuando este compromiso avanza y hay compromiso encefálico, hablamos de encefalitis, que, como les contaba, son los temas que vamos a revisar en esta presentación. Cuando uno revisa la epidemiología de la meningitis, esto ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, ¿ya? Y también las incidencias varían desde donde estemos mirando, ¿cierto? La realidad de los distintos países. Sabemos que los países con altos ingresos, como Estados Unidos, tienen incidencias que son mucho más bajos que otros países que están localizados, por ejemplo, en África, sobre todo en el área del África subsahariana. Y cuando vamos a mirar qué ocurre en Chile, vemos que el número de casos y las tasas se han mantenido más o menos estable desde el año 2016. Obviamente entre el año 2020 y 2021 hubo un cambio, ¿cierto? Vivimos una pandemia, hubo una serie de medidas que influyeron en el fondo en esta disminución, pero si analizamos el año 2025, vemos que la incidencia del número de casos de meningitis bacterianas de distintas etiologías se mantiene más o menos estable, incluso un poco más alto si lo comparamos con el año 2016. Y aquí lo interesante, y por qué estamos conversando de esto en esta jornada, es que si uno analiza los grupos etarios, vean ustedes cómo el grupo menor de un año a lo largo de los años ha sido el grupo que tiene la incidencia más alta, ¿ya? Así que los pediatras y en el fondo y los médicos generales que atienden niños tienen que estar sensibilizados por estos datos epidemiológicos que son tan duros, ¿ya? En Chile se vigilan las meningitis, ¿ya? Y de acuerdo, como número total en el fondo y también vigilancia de acuerdo a la gente. Tenemos una vigilancia específica para enfermedad meningocócica y aquí lo que les quiero mostrar precisamente es que el grupo nuevamente menor de un año han presentado históricamente las incidencias más altas, ¿ya? Y cuando uno analiza el subgrupo, ¿cierto? Dentro de la enfermedad meningocócica, el grupo de meningitis es el más importante.
Ahora, desde el punto de vista etiológico, como muchas cosas en pediatría, es importante mencionar que la etiología depende de la edad, ¿ya? Que si uno hace un análisis global, el grupo más afectado, yo les mostraba en las gráficas, es el menor de 1 año y globalmente es el menor de 5 años, ¿ya? Y cuando analizamos, ¿cierto?, por distintos grupos etarios, vemos que las etiologías van cambiando. El grupo de 1 a 3 meses, las bacterias, ¿cierto?, del canal de parto todavía pueden tener un rol, en general hasta los 2 meses, donde el estreptococo grupo B, ¿cierto?, los bacilos gram negativos y el neumococo, como una bacteria muy importante dentro de esta patología, están presentes, ¿ya? Cuando vamos avanzando, vemos que el grupo de 3 meses a 2 años, el neumococo sigue siendo uno de los más importantes, igual que el resto de los grupos etarios, y la Neisseria meningitis aparece también como uno de los factores importantes, ¿ya? Entonces, conceptualmente, las etiologías dependen de la edad y el neumococo en este minuto es de los más importantes, ¿ya? Cuando hablamos de letalidad, obviamente va a depender de dónde lo estemos mirando y las cifras varían entre un 10 a 25% en los países subdesarrollados y entre un 5 a un 10% desde el punto de vista global en los países con mayores recursos. Esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que todas estas bacterias tienen una serie de factores de virulencia que, sumado a ciertos factores del huésped, van a permitir que la bacteria logre invadir y llegar al sistema nervioso central, ¿ya? Y cuando vamos a analizar la patogénesis nos encontramos con esto. Habitualmente existe eh, un primer paso, ¿cierto? Donde hay una colonización bacteriana de la nasofaringe habitualmente, también puede ser de la piel, y esta invasión permite la llegada, ¿cierto? Como les contaba, por factores de virulencia de la bacteria y factores predisponentes del huésped, permiten que esta bacteria logre sortear en el fondo todas estas barreras e invadir, ¿cierto?, el torrente sanguíneo. Posterior a esto, ¿cierto? A través del torrente sanguíneo, se permite el paso a través de la barrera hematoencefálica y permite la invasión profunda de este espacio que yo les mostraba al principio. Una vez en el sistema nervioso central, obviamente se desencadena toda una cascada proinflamatoria que determina edema, cierto aumento de la presión intracraneal. Y esta es una lámina muy clásica, ya que muchos de los pediatras hemos estudiado, donde se describe esto que les estoy contando. Ya tenemos habitualmente un factor predisponente, una infección viral, ¿cierto?, del tracto respiratorio superior. Este patógeno que ha logrado colonizar la nasofaringe logra invadir, ¿cierto? Logra producir inicialmente una bacteremia, posteriormente la invasión de las meninges que yo les contaba al comienzo, ¿cierto? Y vamos a tener toda la liberación de citoquina y sustancias proinflamatorias que lo que van a determinar es un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con el consecuente edema vasogénico y el aumento de la presión intracraneal. Por otro lado, estas citoquinas van a determinar cierta inflamación que van a producir, además de este edema vasogénico que les contaba, un edema intersticial y también un edema celular, y todo eso va a contribuir a un aumento de la presión intracraniana, ¿ya? Si yo tengo un aumento de la presión intracraniana, voy a tener una disminución global de la perfusión y por lo tanto voy a tener daño neuronal, ¿ya? Y es por eso que es importante que frente a la sospecha tomemos todas las medidas necesarias para lograr intentar disminuir toda esta serie de eventos que son los que finalmente determinan las secuelas a largo plazo, ¿ya? Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, en general, ya uno habla de tres grandes formas de presentación. Podemos tener un paciente que cursa con un síndrome febril, podemos tener un paciente que llega con un síndrome de irritación meningia o podemos tener un paciente que llega ya con signos clínicos de hipertensión endocraniana, ¿ya? La verdad es que la presentación clínica definitivamente varía de acuerdo a la edad, ¿ya? No es lo mismo evaluar un paciente en periodo, en etapa de recién nacido, que evaluar un escolar, ¿ya? El grupo de recién nacidos y lactantes conceptualmente tienen una clínica que es más inespecífica, ¿ya? Y nos podemos encontrar con pacientes que tengan fiebre, irritabilidad, rechazo alimentario y presencia de convulsiones que pueden estar presentes hasta en un tercio de los casos, ¿ya? Mientras avanzamos en la edad, nos encontramos con la triada clásica descrita para pacientes que cursan meningitis y que en el fondo ustedes, si les toca evaluar un paciente que tenga cefalea,
fiebre y vómitos, deben considerarlo dentro de sus diagnósticos diferenciales. Si a esto se suman ciertos signos meningios que vamos a ver más adelante cuáles son, obviamente estamos obligados a descartar esta patología, ¿ya? Si tengo un paciente con signos neurológicos focales asociados a esta tríada que yo les cuento, por supuesto que hay que ir a descartarlo, ¿ya? Y clínicamente, al examen físico, acuérdense que siempre en estos pacientes uno tiene que aplicar el triángulo de evaluación pediátrica, ¿cierto? El ABC. Yo les hago aquí un resumen de las cosas que uno se puede encontrar, ¿ya? En el grupo de lactantes podemos tener un paciente que tenga fontanela bombada, por ejemplo, y que presente, como yo les contaba, convulsiones que pueden estar presentes en un 30% de los casos. Y podemos estar con un paciente que está taquicárdico, febril, que tiene hipohipertonía y que cuando voy a buscar signos meningios pueden estar presentes. Y esto que clásicamente se ha enseñado, ¿cierto? En las clases y que yo obviamente se los pongo acá, siempre hay que ir a buscarlos. Ya los signos meningios forman parte del examen físico de un paciente, ¿ya? Y lo que buscan en el fondo es identificar la presencia de irritación meningia, ¿ya? Brudzinski, cuando yo trato de levantar, ¿cierto? La nuca, el paciente flexiona la rodilla, intentando disminuir la tensión que tenemos a nivel de este espacio que yo les contaba. Pero es importante que tengan en cuenta que si estos signos no están presentes, no descartan la patología, ¿ya? Y que habitualmente los lactantes no los tienen dentro de sus hallazgos. Así que si están presentes, obviamente nos ayudan, refuerzan la sospecha, pero si están ausentes, no lo descartan y yo, si tengo la sospecha, tengo que seguir intentando descartarlo. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, ¿cierto?, que tiene las manifestaciones clínicas, el examen físico que les sugiera que podemos estar frente a una meningitis de etiología bacteriana, es importante plantearse realizar estudio de liquiocefalorraquídeo, ¿ya? Y acá lo que siempre decimos es que si uno piensa que ese paciente necesita una PL, hay que hacerla, ¿ya? Y es una técnica que es importante que uno la adquiera, se entrene porque, como yo les contaba al principio, define pronóstico. Ya, si yo voy a desempeñarme en un servicio de urgencia, tengo que estar capacitado en hacer este procedimiento. ¿Ya? Y aquí es súper importante y por eso les anoté acá que le voy a pedir ese líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Em, Porque hay ciertos exámenes que voy a obtener de manera inmediata y que me van a servir para tomar una decisión, ¿cierto?, respecto al manejo de ese paciente. Y hay otros que se van a demorar algunos días y que nos van a permitir hacer reajustes de las terapias iniciadas, ¿ya? Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo es claro. Si yo tengo un líquido cefalorraquídeo posterior a la punción lumbar que es turbio, tengo que, en el fondo, eso refuerza la sospecha que tengo. ¿Qué les vamos a pedir entonces? Es importante el análisis citoquímico de ese líquido. Ya les voy a mostrar unas tablas para que tengan en cuenta cuáles son los hallazgos que sugieren que estoy frente a una meningitis de etiología bacteriana. Le vamos a pedir una tinción de Gram y vamos a hacer cultivo, ya que es muy importante porque nos permite acceder a pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, ya que en el fondo eso nos va a permitir reajustar las terapias y además em, nos va a permitir hacer vigilancia, que es muy importante para cualquier centro en el fondo. Y en el último tiempo, afortunadamente, tenemos disponible la biología molecular, que tiene la ventaja de que es un resultado que se obtiene de manera inmediata, pero su desventaja más importante es que no nos permite vigilar susceptibilidad. ¿Ya? Ojo con esto, que es algo que a uno siempre le da vuelta cuando se desempeña en un servicio de urgencia, ya cuando está contraindicado hacer una punción lumbar. Lo que les quiero transmitir es que en general hay pocas contraindicaciones, ¿ya? Es un examen que uno puede realizar, salvo estas situaciones que yo les voy a contar ahora, pero que cuando no están presentes uno puede hacer el procedimiento y eso probablemente va a determinar el pronóstico de ese paciente, ¿ya? Si yo tengo un paciente, obviamente, que está con signos clínicos de hipertensión endocraniana, ¿ya? Que está con un Glasgow, si estoy frente a esto antes de hacer la punción lumbar. Si el paciente está cursando un shock, está con inestabilidad cardiorrespiratoria hemodinámica, obviamente eso es una urgencia, ¿cierto? Tengo que estabilizar ese paciente, hacer el manejo que corresponde y posterior a eso planificar el desarrollo de la función lumbar, la punción lumbar. Si hay trastornos hematológicos conocidos también, ya si estoy frente a un paciente que tiene alguna coagulopatía o que está cursando una trombocitopenia también, y obviamente si tengo infección del sitio donde quiero puncionar, también es algo que voy a tener que diferir.
Y esta tablita es importante que ustedes la tengan guardada, ¿cierto? Sobre todo en los primeros turnos que uno empieza a hacer después de que termina la carrera de medicina, ¿ya? Y aquí lo importante es que conceptualmente se queden con las características que tiene que tener un líquido cuando yo estoy sospechando etiología bacteriana, ¿ya? Que es un líquido que va a tener leucocitos aumentados, ¿ya? Proteínas aumentadas y glucosa baja. Clásicamente se describe que los líquidos que tienen sobre 1000 bacterias corresponden, o sea, sobre 1000 leucocitos, perdón, son aquellos que tienen un líquido categóricamente bacteriano y eso es así, ¿ya? Pero ojo, si yo tengo los leucocitos aumentados, no sobre 1000, pero están aumentados con una glucosa baja y con proteínas aumentadas, igual lo voy a sospechar si tengo los otros elementos clínicos, ¿ya? Ojo que el grupo de recién nacidos tiene un líquido que es diferente, ¿ya? Y que en general uno acepta proteínas hasta 150 como normales y leucocitos hasta 30 como normales desde el punto de vista general, ¿ya? Así que tengan en cuenta que el grupo de recién nacidos es un grupo particular que puede tener algo de pleocitosis y de proteínas aumentadas que no ocurre a otras edades. A ese paciente, ¿cierto? En el que sospeché que tiene meningitis, en el que hice una punción lumbar bajo técnica estéril y tomé todo esto que yo les estoy contando, voy a tener que tomarle otros exámenes complementarios, ¿ya? Y esos exámenes se los describí acá. El hemograma es muy importante, ¿cierto? Porque habitualmente cuando tenemos etiología bacteriana, ese paciente va a tener leucocitos elevados, va a tener desviación izquierda y va a tener proteína C reactiva elevada, que voy a hacer controles evolutivos para determinar la respuesta, ¿cierto? Desde el punto de vista de la patogénesis, yo le contaba cómo llega la bacteria habitualmente al sistema nervioso central, por lo tanto, la toma de hemocultivo es fundamental porque nos va a permitir, si logramos aislar, ¿cierto?, del agente, el diagnóstico microbiológico. Voy a usar antibióticos, ¿cierto?, en dosis alta y por lo tanto, las pruebas de función renal y pruebas hepáticas basales con las que voy a partir en el fondo es importante tenerlas en estos pacientes. El estudio de imágenes también es una pregunta que uno se hace mucho cuando está en los servicios de urgencia, para definir en el fondo si tengo o no tengo que hacerlos, en qué momento, ¿ya? Y la verdad es que en general quiero que se queden con el concepto de que no se requieren de entrada, ¿ya? Salvo ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo estoy frente a un paciente que tiene sospecha clínica de hipertensión endocraniana, tengo que tomar un escáner, ¿cierto? Para ver efectivamente si hay alguna hemorragia, algún efecto de masa, algún diagnóstico diferencial de la sospecha que estoy teniendo para ir a buscarlo y para ver si puedo finalmente hacer o no la punción lumbar, ¿ya? Por otro lado, la resonancia, acuérdense que es un examen que dura más tiempo y que no se recomienda tanto su uso en agudo, salvo en encefalitis que vamos a ver ahí que puede tener algunos hallazgos específicos, ¿ya? ¿Cuándo tiene utilidad la resonancia y cuándo se hace en el fondo? Habitualmente cuando uno sospecha complicaciones posteriores o cuando uno quiere buscar si hay alguna lesión específica en el contexto de una encefalitis. Aquí les traje algunas imágenes ya que muestran, ¿cierto? Algunos hallazgos que uno se puede encontrar, abscesos cerebrales, ciertos realces que puedan sugerir que hay ahí compromiso del sistema nervioso central. Ya, entonces tenemos este paciente, ¿cierto? Que sospechamos meningitis de acuerdo a la edad, tomamos los exámenes, hicimos la punción lumbar y hicimos el diagnóstico, ¿cierto? En el servicio de urgencia. Ese paciente tiene que irse a una unidad de cuidados intensivos, ya, si ustedes donde estén, en el fondo, si hacen este diagnóstico, tienen que derivar ese paciente y ese paciente va a requerir manejo, ¿cierto? Que va a estar basado en tres pilares fundamentales que se inician en el servicio de urgencia, ¿ya? Lo primero es el manejo de soporte, ¿ya? Y como les contaba, el soporte tiene que ser en UCI. En el servicio de urgencia es importante la estabilización cardiorrespiratoria, hacer un manejo estricto de fluidos y usar anticonvulsivantes en caso de que el paciente lo requiera, ¿ya? Vamos a seguir con la terapia adyuvante ya, que es el uso de corticoides. El uso de dexametasona está ampliamente recomendado, ya su utilidad radica en el fondo en que ejercería un efecto modulador, ¿cierto? De toda esta inflamación que yo les mostré, pero tiene un periodo crítico de administración, ¿ya? Y el escenario ideal y lo que tiene evidencia de utilidad es que se administre en el fondo antes del inicio de los antibióticos, ¿ya? Y no después.
antes o al mismo momento. Como yo les cuento, lo que tiene evidencia es la administración previa, ¿ya? Y les cuento que la verdad es que su evidencia radica en el fondo en la utilidad que tiene en la hipoacusia secundaria a la infección por hemófilo, ya que es un agente que hemos visto que ha disminuido su presencia post-vacunación, pero que también tienen utilidad en infecciones por neumococo, que como les mostré al principio, es de los agentes más frecuentes, ¿ya? Así que conceptualmente, como no sabemos el agente en primera instancia, es una terapia coadyuvante que se recomienda administrar, ¿ya? Y que después en general se mantiene entre 2 a 4 días y ahí yo les puse la dosis para que la tengan a mano. El uso de antimicrobianos es fundamental, ya el esquema que voy a elegir va a depender de la gente. Lo importante es que esto parta de manera precoz, ya las cefalosporinas de tercera generación son muy importantes, ya en dosis más alta. Ceftriaxona o cefotaxima es lo que está recomendado en todas las edades, ya agregar ampicilina por el riesgo de listeria, ¿cierto? En edades menores de 3 meses. Aquí históricamente se recomienda el uso de vancomicina asociado a las cefalosporinas de tercera generación para cubrir en el fondo infecciones por neumococo resistentes, ¿ya? Hasta obtener la susceptibilidad. Yo les cuento que nosotros en el hospital hacemos vigilancia local ya de las infecciones del sistema nervioso central y nosotros no hemos tenido neumococo resistente en los últimos 20 años ya en la región. Entonces, en nuestro esquema en el hospital no incluye uso de vancomicina. Sí, nosotros tenemos algunas excepciones ya, los pacientes, por ejemplo, que vienen de otros lugares donde la epidemiología puede ser diferente, ahí sí lo agregamos, o si tenemos el lado, por ejemplo, en un filmarré, un neumococo, hasta que tengamos la susceptibilidad también agregamos vancomicina, ¿ya? Y la duración va a depender de la gente, ¿cierto?, que identifique y ahí yo les coloqué la duración total, que es lo que nosotros hacemos en los pacientes hospitalizados. Algunas palabras de la prevención, ya, porque esto da para una clase aparte. Lo importante que sepan, en el fondo, es que las vacunas han marcado un antes y un después en estas patologías. Las meningitis por hemófilo, afortunadamente, son patologías que prácticamente no vemos, ya, y el potenciar el programa de vacunación ha permitido disminuir la incidencia de esta enfermedad, ya. Así que siempre, como médicos, como pediatras, tenemos que estar ahí atentos a que no existan retrasos en los esquemas de vacunación, ¿ya? Y contarle además que las meningitis hay que notificarla en Chile, ¿ya? Porque eso va a permitir la prevención secundaria y analizar ahí qué pacientes requieren profilaxis exposición en el fondo, si es que nos encontramos, por ejemplo, con una infección por meningococo en el sistema nervioso central. Les puse este algoritmo ya para que tengan en cuenta, en resumen, en el fondo, lo que les estoy contando. Acuérdense siempre la sospecha clínica, como muchas cosas en pediatría, dependen de la edad, ¿ya? Si yo lo sospeché, me planteo, ¿cierto?, la necesidad de hacer una punción lumbar, analizo si estoy frente a estas banderas rojas que les comenté. Si no estoy frente a estas banderas rojas, hago el procedimiento bajo técnica estéril y si confirmo el diagnóstico, inicio tratamiento antibiótico empírico, ¿cierto? Además del corticoide. Y ahí voy a ajustar, ¿cierto? Después del resultado con cultivo o con biología molecular, la terapia y la duración, ¿ya? Si existen contraindicaciones y yo tengo la alta sospecha, en el fondo que estoy frente a una meningitis, difiero su realización y parto igual el tratamiento ya con corticoides y antibióticos. Y acuérdense siempre de la realización de hemocultivos, que en estos casos en que no voy a hacer una PL ante la administración de antibióticos, van a ser fundamentales. Eso de meningitis de etiología bacteriana, ¿ya? Voy a mencionar ahora algunas palabras de encefalitis, ¿ya? Que está definida como la inflamación del parénquima cerebral asociado a disfunción neurológica, que es la otra entidad importante en el fondo de analizar en los servicios de urgencia, ¿ya? Como les contaba, la encefalitis corresponde al compromiso inflamatorio del parénquima cerebral, ¿ya? Y también podemos tener compromiso meningio asociado a las meningoencefalitis. El objetivo de esta presentación no es hablar de las causas poinfecciosas, sino de las infecciosas. Estamos en el módulo de infectología, ¿cierto? Contarles que desde el punto de vista epidemiológico,
en general, tiene una presentación estacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque los enterovirus son de los agentes más importantes, tienen una presentación que es esporádica y que hay brotes epidémicos que son de diferente magnitud de acuerdo al agente causal, ¿ya? Tradicionalmente el enterovirus es de los más importantes, ¿ya? Pero por los efectos que tiene, a pesar de que es poco frecuente, afortunadamente, el virus herpes en el sistema nervioso central, el tratamiento precoz con aciclovir resulta fundamental porque eso es lo que reduce las secuelas neurológicas y las mortalidades. Así que vamos a hablar acá de las causas más importantes, enterovirus y virus herpes simple, ¿ya? Pero hay una lista de virus que pueden producir compromiso encefálico, ¿ya? Y que con la llegada de la biología molecular, afortunadamente, tenemos acceso al diagnóstico de estos agentes. ¿Y qué ocurre desde el punto de vista patogénico? Es similar a lo que yo les contaba, ¿cierto? Hay factores de la gente, hay factores del huésped y a través del contagio, a través de vía respiratoria o gastrointestinal, se produce una viremia inicial y secundario a esa viremia se produce un aumento de la llegada de estos agentes que sortean la barrera hematoencefálica y se produce toda la cascada inflamatoria, pero ahora a nivel del parénquima cerebral, ¿ya? Y eso, si uno lo va a analizar desde el punto de vista de la anatomía patológica, se va a encontrar que hay edema, ¿cierto? A nivel celular, hay congestión vascular, puede haber lisis neuronal y hay todos estos infiltrados linfoplasmocitarios con lesiones parenquimatosas que en el caso de la infección por virus herpes tienen predilección por el lóbulo temporal. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, en términos generales, estos pacientes tienen manifestaciones neurológicas, ¿ya? Y la magnitud de la presentación va a depender de la gente, de la edad del paciente, del tiempo de evolución, ¿ya? Los niños lactantes y recién nacidos siempre con clínica inespecífica, ¿ya? Ojo, si tengo un paciente que tiene fiebre y crisis convulsiva, ¿ya? Estoy obligado a descartarlo. En los mayores de 2 años y en los adolescentes aparece el cuadro clínico más clásico, ¿cierto? Donde tengo fiebre, focalidad neurológica o cambios conductuales que me permiten hacer el diagnóstico. Ya si tengo pacientes con fiebre y un estatus convulsivo, por ejemplo, también estoy obligado a descartarlo. Y esto es importante. O sea, si tengo paciente con fiebre, que tiene crisis convulsivas, que no está atribuible a otros trastornos, ya, y tengo un paciente que tiene focalidad neurológica, tengo que ir a descartarlo, ya, y me voy a encontrar ahí con un líquido cefalorraquídeo que tiene alteración celular no tan significativa como en las meningitis de etiología bacteriana, ya, y esos pacientes también requieren evaluación y vigilancia en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué vamos a tener entonces en el líquido cefalorraquídeo? Vamos a tener celularidad normal o aumentada, de predominio esta vez mononuclear, ¿ya? Con proteínas que pueden estar normales o levemente aumentadas, con glucosa normal, ¿ya? Y aquí es muy importante el estudio con biología molecular porque eso es lo que nos ha permitido, ¿cierto?, llegar al diagnóstico. Yo les cuento que a estos pacientes les hacemos electroencefalograma en las unidades de cuidados intensivos porque el electro nos ayuda, ¿ya? Cuando hay ciertas alteraciones que son asimétricas, ¿cierto? Que tienen focalización, son hallazgos que son altamente sugerentes de infección herpética y aquí la resonancia sí tiene un rol, ¿ya? Porque los pacientes tienen hallazgos concordantes, incluso hallazgos muy sugerentes de infección herpética que refuerzan en el fondo el inicio de terapia. Y aquí lo importante es hacer una buena anamnesis, ¿cierto? El examen físico, ver si este paciente ha estado expuesto a viajes, ¿cierto? Cómo está su inmunización, si estoy frente a un paciente con una inmunodeficiencia y si hay otros síntomas asociados, ¿ya? Acuérdense del examen neurológico, que es muy importante para buscar focalidad neurológicas que refuercen la sospecha. Unas palabras muy generales de encefalitis herpética, ¿ya? Aquí lo importante es que es una encefalitis que es potencialmente mortal, ¿ya? Si no hay mortalidad, hay secuelas a largo plazo y eso está definido por el diagnóstico precoz. O sea, si yo tengo la sospecha, tengo que dejarle tratamiento, ¿ya? Eso va a definir el futuro neurológico de ese paciente y la mortalidad, ¿ya? Em, Ojo con el grupo de pacientes recién nacidos que tiene unas formas de presentación específicas que no son objetivo de esta presentación, pero ese grupo en el fondo requiere dosis diferentes y puede estar asociado a una forma diseminada que es una forma más grave, ¿ya?
Por otro lado, las encefalitis por enterovirus, que afortunadamente son las más frecuentes, em, tienen menos gravedad ya, igual pueden presentar compromiso, en el fondo presentarse daño secundario al estado convulsivo que puede presentar un paciente, sobre todo en edades menores. Y el diagnóstico es por técnicas de biología molecular y el manejo es de esos temas, ¿ya? Y aquí lo importante en el tratamiento es lo que yo les contaba, sospecha, ¿cierto? De acuerdo a las manifestaciones clínicas, inicio antiviral precoz y plantear un tratamiento de soporte y el tratamiento empírico, ¿ya? El tratamiento de soporte es fundamental y parte en el servicio de urgencia, ¿ya? Incluye la estabilización respiratoria de ese paciente, el manejo de las convulsiones, que es muy importante, y la evaluación neurológica seriada, ¿ya? Y el uso, ¿cierto? De anticonvulsivantes en caso de que ese paciente lo requiera. Y en relación al tratamiento empírico, es importante partirlo. Ya si hay sospechas, si hay estos elementos que yo les estoy contando, el uso de aciclovir ED cambia el pronóstico de la encefalitis. Y las dosis son diferentes en el grupo de recién nacido y en lactantes de menores de 3 meses que requieren dosis más altas, ya que los niños más grandes. Aquí lo que se hace es lo que yo les contaba, que hay que hacer una punción lumbar, ¿cierto? Si tengo hallazgos sugerentes, voy a hacer estudio de biología molecular. Voy a partir del tratamiento antibiótico empírico y los ajustes se van a hacer de acuerdo a los resultados, ¿ya? Acuérdense del manejo de sostén, que es muy importante también. Eso, entonces, las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes, deben sospecharse, ¿ya? Porque el diagnóstico y el tratamiento oportuno definen pronóstico. Afortunadamente, las meningitis virales son más frecuentes que las de etiología bacteriana y las encefalitis, son menos graves, ¿cierto? Frente a la sospecha clínica, debo partir terapia empírica hasta esperar la confirmación etiológica. Y también es importante mencionar que todo niño que tenga una infección del sistema nervioso central tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo, ¿ya? Porque parte de este objetivo que yo les contaba, que tiene la OMS, es disminuir las secuelas neurológicas a largo plazo, que es parte, en el fondo, del estándar de atención que tenemos de nuestros pacientes. Eso, muchas gracias. Dejo el espacio para preguntas. Doctora, muchas gracias por la presentación. Estuvo súper interesante. Ahora damos paso a la sección de preguntas. Si quieren, pueden escribir por el chat o levantar su mano para prender los micrófonos. ¿Hay preguntas? Bueno, voy a dejar mi Acá, correo. doctora, aquí Perdón. llegó una preguntita. Diga. Dice, ¿qué tratamiento se puede hacer en casos donde se sospecha meningitis, pero hay signos de hipertensión endocraniana? O sea, si ustedes tienen signos de hipertensión endocrinana y tienen contraindicada la punción lumbar y tienen alta sospecha, como yo les puse ahí en el algoritmo, hay que partir tratamiento empírico y tomar hemocultivo, ¿ya? Esa PL se va a tener que diferir, ¿cierto? Pero en el fondo, si yo tengo alta sospecha de que estoy frente a un cuadro bacteriano, hay que partir tratamiento. Y ahí son los esquemas empíricos que yo les conté de acuerdo a la edad. Aquí llegó otra pregunta. Dice, hola doctora, entonces el manejo empírico de un cuadro de meningitis indiferenciado en urgencia tiene que incluir antibióticos y antivirales. Es que depende, ¿ya? Porque acuérdense que la clínica de la meningitis de etiología bacteriana es distinta a la clínica de una encefalitis. Vimos que las meningitis tienen fiebre, cefalea, vómitos, ¿cierto? Voy a tener un paciente con parámetros inflamatorios elevados, PCR alta, y las encefalitis, por otro lado, puedo estar frente a un estatus convulsivo con fiebre, por ejemplo, ¿ya? Si yo no lo puedo diferenciar porque hay superposición, claro, ahí uno podría considerar usar las dos, ¿ya? Pero tengo que hacer el esfuerzo con los elementos que yo les mostré en la presentación de si hay elementos distintivos, inclinarme por uno u otro, o
patología al final, po. Muchas gracias, doctora. No han llegado más preguntas. Súper. Bueno, voy a dejar mi correo ahí por si tienen alguna otra inquietud que les pueda ayudar. Súper. Muchas gracias, doctora. Ya, de nada, gracias a ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedan seguir, parece.